sermón, sino que tiene que ir predicando lo que la palabra le va mostrando, lo que va aconteciendo. Por lo tanto, hermanos míos, eso creo que de alguna manera a nosotros nos alumbra de una forma especial y vamos conociendo con mayor profundidad. De hecho, creo que nunca en la vida había tenido tan claro el Evangelio según Mateo. Nunca en la vida las ideas estaban tan presentes, tan frescas, puesto que hemos estado continuamente estudiando esto. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos, llegaron justito a la hora que vamos a compartir la palabra. Entonces, hermanos, de verdad que he estado meditando mucho en la bendición de poder exponer la palabra de esta manera, y al mismo tiempo creo, hermanos, que es la manera en cómo deberíamos continuamente predicar o enseñar la palabra para que Dios diga lo que Él tenga que decir y podamos extraer el corazón del autor. No olvidando, hermanos, de que de alguna manera, para que se entienda bien, la Biblia tiene como doble autor. Tenemos al primer y principal autor, que es Dios, el Espíritu Santo, pero sin embargo el Espíritu Santo no escribió directamente la palabra, sino que pasó por el corazón, pasó por la mente de los apóstoles, de los profetas. Por lo tanto, hermanos míos, yo creo que el trabajo principal del predicador es poder conocer cuál es el corazón del Espíritu, cuál es el corazón del autor, qué fue lo que lo movió a escribir, cuál fue la situación, y creo que eso nos lleva a nosotros a poder comprender de mejor manera. Y de hecho he meditado mucho en los últimos sermones que tuvimos referente al adulterio, referente al divorcio, y más me convenzo que si no hubiésemos predicado así, son temas que no hubiese predicado quizás en mucho tiempo. Pero sin embargo, hermanos, eso es lo bueno, que las personas al momento igual que están presentes en la predicación saben que el predicador no eligió el tema, no eligió el sermón, no vio una situación y dijo vamos a predicar de esto, vamos a aclarar las cosas desde el púlpito, no, sino que vamos según lo que Dios nos permite. Así que hoy día, hermanos, vamos a fijar nuestra mirada en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, vamos a leer del versículo 33 al versículo 37, y vamos a darle el mismo título que Reina Valera le da, ¿cierto?, a estos versículos, que es Jesús y los juramentos. Amén. Así que les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, y dice así: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso, de mal procede. Vamos a orar. Padre eterno, una vez más, Señor, inclinamos nuestro corazón en oración. Qué bueno, Dios mío, es depender de usted. Qué bueno, Dios mío, es confiar en usted. Qué bueno es desprendernos, Dios mío, de toda justicia propia y de todas las capacidades, porque aún todo lo que podemos ser proviene de usted. En medio nuestro, Señor, está su palabra. Señor, que tu palabra alumbre nuestro camino, que tu palabra alumbre nuestro corazón. Permítenos, Señor, en esta mañana, Dios mío, ser completamente alumbrados por ella y poder ser bendecidos, Señor, a través de tu palabra. Bendice mi vida, la de mis hermanos que estarán en esta mañana siendo expuestos a esta bendita y eterna palabra. Pedimos, Señor, y rogamos la asistencia gloriosa de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Sin duda alguna, hermanos, al momento que nosotros nos pudimos introducir en Mateo capítulo 5, creo que hay algo que nosotros inmediatamente comenzamos a ver. Y lo que comenzamos a ver es la ética del reino de los cielos. Comenzamos a ver, ¿cierto?, junto a ella cuál es el carácter, cuál es la vida distintiva de aquellos que componen el reino de los cielos, quiénes son los ciudadanos. Y cómo pasaron, hermanos, de ser bienaventurados, si ustedes se recuerdan, cómo pasaron de ser bienaventurados los pobres, aquellos que vivían espiritualmente miserables,
cómo pasaron de ser pobres, o sea, de ser bienaventurados por esa pobreza espiritual, a ser bienaventurados por la persecución y el vituperio por causa del nombre de Jesucristo. Porque así comienzan las bienaventuranzas, siendo bienaventurados los pobres en espíritu. Pero termina esa bienaventuranza siendo bienaventurados por causa de la persecución, siendo bienaventurados por causa del vituperio, por causa del nombre de su Salvador. Y hermanos, eso deja algo en evidencia. Hay algo que queda muy claro cuando nosotros vemos el correr de los versículos de la bienaventuranza terminando en persecución, terminando en vituperio, porque claramente la vida del cristiano, la vida de aquellos hermanos que en realidad componen el reino de los cielos es totalmente opuesta a la corriente de este mundo. Es completamente opuesta. De hecho, creo, hermanos, que eso es lo que nosotros deberíamos poner énfasis al momento de ver cómo Jesús les está hablando a sus discípulos y les está dejando manifiesto que la vida de los ciudadanos del reino es opuesta, es muy diferente a la corriente de este mundo. Pero al mismo tiempo, todo verdadero cristiano, todo verdadero creyente debe reconocer que en otro tiempo fue arrastrado por la misma corriente que el mundo es arrastrado. Y eso lo podemos ver nosotros en Efesios capítulo 2, versículo 2, cuando habla que nosotros seguíamos la misma corriente, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por lo tanto, hermanos, la realidad de los ciudadanos del reino es opuesta a la realidad de este mundo que está bajo el maligno. Sin embargo, al mismo tiempo, aquellos que son ciudadanos de este reino deben reconocer que en otro tiempo eran arrastrados por la misma corriente. Sin embargo, hermanos, debido a la gracia divina, debido a la obra regeneradora del Espíritu Santo, han sido capacitados, han sido transformados para vivir según las demandas de este reino. Porque claramente nosotros vemos que la demanda de este reino es completamente opuesta a lo que el mundo anhela, a lo que el mundo pide, a lo que el mundo exige. Pero sin embargo, hermanos, han sido completamente capacitados y el Señor Jesús ha venido enseñando cuál es la esencia, cuál es la realidad, cuál es el principio de la ley de Dios, de los mandamientos que el mundo aborrece o que los religiosos estaban enseñando en aquel tiempo con superficialidad y solamente apuntaban y se conformaban a la letra de la ley, pero ignoraban completamente sus principios, hermanos. Y creo que es algo que nosotros hemos venido viendo, cómo Jesús señala de forma muy clara y enfática a aquellos escribas y fariseos como hipócritas. La palabra hipócrita es una palabra muy fuerte, pero sin embargo Jesús lo señala de forma repetitiva, de forma clara y categórica, que los fariseos y los escribas eran hipócritas. ¿Por qué? Porque solamente apuntaban a lo superficial, solamente apuntaban a lo externo, pero no trataban con la realidad del asunto, que el problema, hermanos, no estaba en sus manos, el problema no erradicaba directamente en sus ojos, sino que el problema estaba en su corazón. Pero sin embargo, claramente la religiosidad nunca a nosotros nos va a llevar a tratar con el problema real. La religiosidad solamente nos va a hacer a nosotros aparentar, nos va a hacer pensar de que mientras las personas vean que hacemos las cosas bien, o mientras todo aparentemente esté correcto, como ya lo hemos venido viendo, mientras yo no mate a alguien, mientras yo no esté en la cárcel, yo estoy cumpliendo la ley. Mientras yo no tome a otra mujer que no sea mi esposa, yo estoy cumpliendo la ley. Pero claramente ignoraron el corazón de la ley, donde no simplemente matar físicamente es romper la ley, sino que maltratar a un hermano verbalmente, llamar fatuo a un hermano. Reconocer, hermanos míos, que en realidad el problema del corazón era lo que ellos no pudieron ver. Y Jesús se estaba encargando de que sus discípulos, su iglesia, sí conociera la realidad, hermanos, de lo que es el reino de los cielos. Y es en ese contexto que nosotros hemos venido estudiando los últimos domingos esas declaraciones enérgicas de nuestro Señor Jesús cuando Él dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y creo que ahí surge una pregunta inmediata. ¿Por qué Jesús, hermanos, está contraponiéndose a la enseñanza de los escribas y los fariseos?
¿Por qué Jesús tiene que corregir sus enseñanzas? Nosotros vemos claramente si que Él tiene que corregir es porque hay deficiencia en las enseñanzas. Las cosas que ellos están enseñando no están siendo enseñadas en su contexto. Y es, hermanos míos, en todo ese escenario que nosotros hemos venido viendo, que hoy nos encontramos en los versículos 33 al versículo 37, que quizás a lo mejor al momento que los leemos no parece nada relevante, no parece nada importante. Jesús parece que aparentemente solo está enseñando de que no hay que hacer juramentos, de que no hay que hacer votos, porque en realidad ningún hombre está capacitado para cumplirlo. Pero sin embargo, cuando leemos detenidamente a la luz del contexto de lo que viene pasando, vamos a darnos cuenta que está muy lejos de eso, que en realidad no es el sentido de lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. Y de alguna manera, hermanos, el tercer mandamiento está involucrado en lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos en esta ocasión. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, está involucrado en estos versículos. Por lo tanto, de hecho, ya debemos pensar que si el tercer mandamiento, que está directamente relacionado con Dios, está involucrado en estos versículos, es algo importante. Es algo que debe llamar nuestra atención. Es algo que en realidad debe llamar nuestro corazón a que se fije en esto. Y el versículo 33, hermanos, dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. La versión de las Américas dice, no jurarás falsamente. Por lo tanto, no perjurarás significa no jurarás falsamente o no jurarás con engaño. Entonces dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Lo primero, hermanos, y una vez más lo refuerzo, lo que dice Éxodo 27:7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Lo primero que nosotros vemos en este versículo, hermanos, es que los religiosos, los maestros de la ley de aquel tiempo sí enseñaban la ley. Porque Jesús dice claramente, habéis oído que fue dicho a los antiguos. Eso da pie para que nosotros comprendamos que en realidad los escribas y fariseos sí estaban enseñando la ley. De hecho, nosotros ya conocemos que ellos eran bastante rigurosos, eran bastante estrictos a la hora de enseñar la ley. Pero ya nosotros conocemos de que su énfasis era la letra. ¿Se acuerda cuando hablamos nosotros del divorcio? Mientras ellos cumplieran con hacer la carta y entregársela a la mujer, estaba todo correcto, pero ignoraban que en realidad lo que Dios había unido, que no lo separara el hombre. Ignoraban en realidad de que el matrimonio era una unión que Dios había hecho desde el principio. Ellos se conformaban a la letra. Si lo que permitió Moisés es que el hombre le dé carta para que la mujer pueda salir de su casa y rehacer su vida, ellos con eso estaban tranquilos. Mientras ellos no estuvieran tras las rejas o involucrados en un tribunal, ellos estaban tranquilos. El problema es que Dios en realidad nunca ha demandado eso solamente. A Dios no le interesa solamente lo externo, hermanos, de que lo que las personas ven de nosotros. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra mente. Dios conoce aún la intención de nuestros pensamientos. Ellos, hermanos, de alguna manera enseñaron de forma correcta la ley. Enseñaron de que jurar falsamente era pecado, que jurar con engaño era pecado y que Dios mismo ordenaba cumplir sus juramentos. Eso es lo que dice en Éxodo 27. Por eso, hermanos, es importante que nosotros comprendamos primero de que ellos estaban enseñando la ley. De alguna forma la estaban enseñando de forma correcta, porque ellos mencionaban que jurar falsamente era pecado y que no cumplir, hermanos, ese juramento o ese voto era un pecado delante de Dios. Ahora bien, hermanos, una vez más, ¿por qué Jesús debe corregir su enseñanza? ¿Por qué Jesús debe corregir la enseñanza de los escribas y los fariseos? ¿Será que Dios, hermanos, prohíbe realizar juramentos, promesas o votos? Porque creo que esa es una de las primeras
impresiones que tenemos cuando nos relacionamos con este texto. Parece que el Señor está prohibiendo hacer juramentos. Parece que en realidad no es necesario hacer votos. Pero sin embargo, hermanos, el responder esta pregunta nos va a ayudar a aclarar el panorama de lo que Jesús les está enseñando a sus discípulos. Primero, porque vemos claramente en las Escrituras, hermanos, que Dios ha hecho juramento. En diferentes oportunidades, Dios ha hecho juramento en su nombre. Por lo tanto, Dios no prohíbe el juramento, sino por el contrario, lo que Dios prohíbe en realidad es que se haga un juramento falso, es que se jure en vano. Eso es lo que Dios en realidad está tratando con las enseñanzas de Jesús. Y a su vez nosotros vemos que Dios mismo, hermanos, a través de las Escrituras ha hecho juramentos. Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 14. Vamos a leer algunos versículos para que veamos que en realidad que Jesús no está prohibiendo juramentos, que Jesús no está diciendo de que no podemos hacer un voto, de que no podemos hacer una promesa, sino por el contrario, la enseñanza o el sentido que Jesús les está dando es completamente diferente. Hebreos 6, 13 y 14. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Aquí vemos cómo Dios hizo juramento por su nombre. En Génesis 22, 16 y en Isaías 45, 23 vemos una vez más cómo Dios hace juramento por él mismo. Génesis 22, 16 dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, cuando habla con Abraham. Isaías 45, 23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Una vez más vemos cómo Dios hace juramento por él mismo. Inclusive Dios hace juramento por su santidad. Salmos 89, 35. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré, a David. Isaías 62, 8. Una vez más, esta vez Dios hace juramento por su poder. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu rigor por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Por lo tanto, hermanos míos, nosotros vemos aquí principalmente que Jesús no está enseñando de que no hay que hacer juramento, de que Él no está prohibiendo de que una persona no puede empeñar su palabra en un voto o en una promesa, porque Dios mismo, hermanos, ha hecho juramento por su nombre, por Él mismo, por su santidad y por su poder. Por lo tanto, Él es el ejemplo de que en realidad Dios es un Dios de juramento. Dios es un Dios de compromiso. Dios es un Dios de pacto. Al mismo tiempo, hermanos, Dios no prohíbe realizar el juramento en sí, sino lo que Él demanda es cumplimiento. Lo que Él demanda es integridad. Lo que Él demanda es verdad. Por lo tanto, el juramento, hermanos, involucra esas cosas. Cuando una persona o como Dios hacía juramento, lo que estaba ratificando es que es imposible que eso se quebrante. Es imposible que eso no suceda. Por lo tanto, hermanos míos, al mismo tiempo nosotros vemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, cómo Dios una vez más, hermanos, inclusive Él ordena y permite que los hombres juren en su nombre. Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces, si nos damos cuenta, hermanos, una vez más evidenciamos de que Dios no prohíbe el juramento. Él ha hecho juramento. Al mismo tiempo, Él ha demandado de que el hombre jure en su nombre. Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová,
o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Se da cuenta cómo en realidad la prohibición no es hacer juramento. La prohibición no es hacer un voto o un compromiso, sino que la exigencia es que Dios demanda cumplimiento. Dios demanda que el juramento, el compromiso, el voto se cumpla, porque cuando no se cumple, su nombre es profanado. Su nombre está puesto en juego cuando se hace juramento y no se cumple. Deuteronomio 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. ¿Se dan cuenta? Una vez más, Dios no prohíbe el juramento, pero exige cumplimiento. Salmos 24, 3 y 4, que creo que les va a ser bastante conocido. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Por lo tanto, hermanos míos, una vez más, Dios demanda cumplimiento de un juramento. Cuando alguien empeñaba su palabra en el nombre de Dios, hermanos, era lo más alto que podía haber. De hecho, Dios en realidad no permitía que se jurara de otra manera. No permitía que se jurara por otra cosa, que se jurara por su nombre, porque eso daba garantía de que se debía cumplir. Y si no se cumplía, las demandas eran grandes. Las consecuencias eran grandes. Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre. Ahí está la esencia, hermanos. No juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová, hermanos. Eso es lo que involucra principalmente el tercer mandamiento, de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Normalmente nosotros nos hacemos una apreciación de ese mandamiento y pensamos que simplemente no podemos andar nombrando el nombre de Dios en cualquier cosa. Y de alguna manera también abarca eso, pero principalmente el nombre de Dios era empeñado en juramento. El nombre de Dios era tomado para hacer una promesa, para hacer un voto, y eso involucraba cumplimiento. Eso involucraba integridad, hermanos. Por lo tanto, eso enseñaba a los hombres que cuando la palabra era empeñada, esa palabra no se podía corromper. ¿Por qué no se podía corromper? Porque el nombre de Dios era profanado. Cualquiera que no cumplía su promesa, el nombre de Dios era profanado. Y su nombre no debe ser profanado, sino por el contrario, su nombre debe ser honrado. Hermanos, el nombre de Dios no puede ser profanado. El nombre de Dios debe ser honrado, como bien lo expresa David en el Salmo capítulo 8, versículo 1, cuando dice que su nombre es glorioso. O cuando en el Salmo 111, 9, él dice que su nombre es santo, y es temible. O al mismo tiempo nosotros vemos cómo la oración modelo de Jesús a sus discípulos comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Eso nos deja entrever, hermanos, la reverencia que el hombre debe tener con Dios y cómo debe considerar su nombre santificado. Y al momento de hacer un juramento, no podía aventurarse, hermanos, a no cumplirlo, porque no simplemente él quedaba como un hombre no cumplidor, sino que el nombre de Dios había sido profanado. El nombre de Dios estaba siendo completamente despreciado, hermanos. Versículo 34 y 35. Ya vimos nosotros de que Jesús no está enseñando de que no es posible hacer juramentos, de que los cristianos no pueden hacer un voto o un compromiso, porque Dios mismo ha hecho juramento y él mismo ha instituido de que los hombres pueden jurar por su nombre, pero la demanda es que ellos cumplan su juramento, cumplan su promesa, o de lo contrario el nombre de Dios sería blasfemado. Versículo 34 y 35 dice:
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Hermanos, aquí nosotros podemos ver algo una vez más muy claro, hermanos. Jesús no está invalidando lo instituido por Dios, porque Él dice que no juren por el cielo, que no juren por la tierra, que no juren, hermanos, al mismo tiempo por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Más abajo también dice que no juren por su cabeza, porque no pueden cambiar ningún cabello a blanco o negro. Por lo tanto, hermanos, parece una vez más que Jesús está invalidando lo que Dios ha dicho. Pero Jesús no está invalidando lo que Dios ha dicho. No está invalidando todo el argumento bíblico, hermanos. Aquí creo que es muy importante que nosotros tengamos en la mira lo que Jesús dijo en el capítulo 5, versículo 20, cuando se refiere a los escribas y los fariseos y deja en manifiesto que su justicia es deficiente, que el que no posee una justicia mayor que los escribas y fariseos no entrará en el reino de los cielos. Y nosotros mencionamos por qué su justicia era deficiente. Y nosotros dijimos que era deficiente porque su justicia o su relación con la ley era superficial, era selectiva, era parcial, era legalista y sobre todo, hermanos, era hipócrita. Era completamente hipócrita. Y aquí, hermanos, quiero que centren principalmente su atención, porque lo que lleva a Jesús a explicar todo esto, donde aparentemente está contradiciendo algunas cosas de Dios, lo que pasaba, hermanos, es que ellos no habían tomado el peso ni la seriedad a los juramentos. En ese tiempo los hombres habían, hermanos, bajado el estándar de los juramentos. Habían bajado el estándar de la seriedad. Ya no juraban en el nombre del Señor. De hecho, eso tiene mucho sentido. ¿Saben por qué? Porque los escribas, cuando traspasaban los escritos, ellos no escribían el nombre de Dios. Decían de que el nombre de Dios era muy santo. Por lo tanto, ellos lo reemplazaban por Adonai. Por eso la versión de las Américas no menciona Jehová, ni Yahvé, ni Yahweh en el Antiguo Testamento, sino solamente Señor. Porque eso es lo más apegado a la realidad, porque los escribas no escribían el nombre de Dios, porque lo consideraban muy santo. Ellos no lo podían escribir y no lo podían mencionar. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido con eso? Que ellos bajaron el estándar. Ellos dijeron, no podemos jurar por Dios, no podemos jurar en el nombre del Señor, porque su nombre es más santo. Mejor juremos por cosas que son inferiores. Mejor juremos por cosas que no involucran a Dios. Entonces, juremos por el cielo. Entonces, juremos por la tierra. Juremos por Jerusalén. Entonces, ¿sabe lo que le da pie a eso? Entonces, nuestro juramento no es tan serio. Nuestra palabra no pesa tanto. Por lo tanto, si juro por el cielo, eso no involucra tanta integridad. No necesito hablar con tanta verdad. Es como de repente alguien está diciendo, lo juro, con los dedos cruzados. Ha pasado eso. Inclusive hay gente adulta que cruza los dedos para mentir. Entonces, ¿qué es lo que en realidad Jesús está diciendo? No hay que jurar, no. Lo que Él está colocando el sentido de que los religiosos de aquel tiempo habían bajado el estándar. Ya no usaban el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque eso les permitía mentir. Eso les permitía poder fallar y no cumplir lo que ellos habían jurado. Y Jesús les dice, ustedes están muy equivocados. No juren por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. Tampoco juren por la tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies. Y tampoco juren por su cabeza, porque ni tampoco la cabeza es de ustedes. Cuando dice la cabeza, están jurando por sus vidas, cuando la vida ha sido de ustedes. Todo lo que ustedes nombran es de Dios. Por lo tanto, cualquier juramento que hagan, ustedes no pueden tardar en cumplir. Pero sin embargo, ellos como bajaron el estándar, eso les permitía mentir. Eso les permitía no decir la verdad. Al jurar por cosas menos importantes, les permitía no ser honestos. Porque después de todo, hermanos, el nombre de Dios no estaba empeñado. Después de todo, Dios no estaba en el asunto.
Habían involucrado el cielo, habían involucrado la tierra, pero sin embargo Dios no estaba en eso. Pero el corazón, hermanos, de lo que había en ellos es que ellos ahora podían mentir. Ellos podían no cumplir. Y la verdad, nosotros, hermanos, estamos escuchando ahora las palabras de Jesús para los discípulos, enseñándoles en realidad cómo deben conducirse. Para ellos, en ese entonces, cómo debe haber resultado. Pero cómo hoy día nosotros vemos esto. Cómo nosotros podemos conocer en realidad nuestra conducta. Si nosotros en realidad estamos caminando de la forma que Jesús les enseña a sus discípulos. O si en realidad también hemos bajado el estándar. Y simplemente cuando no juramos por algo importante, le damos ocasión a que podamos mentir. Hermanos, Dios demanda integridad. Dios demanda verdad. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, cómo Jesús deja tan claro. Pero sin embargo, quiero que veamos un texto, cómo deja en evidencia, hermanos, cómo los escribas y fariseos habían bajado el estándar y cómo acomodaban todo a lo que mejor les parecía a ellos. Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Versículo 16. En adelante. Mire, escuche bien, dice: Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que él lo habita. Y el que jura por el cielo, escuche bien, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, comienza el versículo 23. Se da cuenta cómo en realidad ellos pensaron que estaban zafando, que se estaban escapando del juramento, no estaban rompiendo el tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el que profanara el nombre del Señor no sería tomado por inocente. Entonces ellos, hermanos, no tomaban el nombre del Señor en vano. Ellos no juraban en el nombre del Señor. Ellos juraban por el cielo, juraban por la tierra, juraban por Jerusalén, juraban por su cabeza, y eso los hacía cumplidores de la ley. Qué fácil, hermanos. Qué simple, qué sencillo. Cumplamos el tercer mandamiento. ¿Cómo? No juremos en el nombre de Dios. Juremos por cosas menos importantes. Y eso los da pie a que no es tan importante, hermanos. Sin embargo, Jesús va a enseñar de que la palabra de un hijo de Dios es suficiente. Sin embargo, Él va a enseñar de que en la boca de un cristiano no es necesario el juramento. A pesar de que Él no lo prohíbe, nos va a dar a entender de que no es necesario, porque en realidad, hermanos míos, la palabra es suficiente. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Y es por eso, hermanos, que en realidad el gran error de los religiosos de aquel tiempo era buscar cumplir con la letra de la ley. Pero sin embargo, ¿sabe lo que ellos hacían al cumplir la letra? Violaban el principio de la ley. Quebrantaban el espíritu de la ley, hermanos. El corazón de la ley con su falta de integridad, con su falta de honestidad, su falta de verdad. Y es por eso que Jesús lo llamaba verdaderos hipócritas. Es una hipocresía jurar por el cielo con la intención de no cumplir. Es una hipocresía hacer un juramento por algo cruzando los dedos. ¿De qué sirve, hermanos? Eso es lo que Jesús está diciendo. Esa no es la manera en la que se conducen los ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino no se apegan a la letra. No hemos quebrantado los mandamientos, por lo tanto, Dios está con nosotros. Dios nos bendice, porque nunca hemos tomado el nombre del Señor en vano. Nunca lo hemos mencionado en ninguna promesa, en ningún juramento. Sin embargo, en el versículo 37 vamos a encontrar el corazón de la enseñanza. Cuando Jesús dice, pero vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede.
Mire lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 12. Es una enseñanza casi idéntica. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación, hermanos. Una vez más, Jesús no niega ni anula la posibilidad de juramentos o votos, como por ejemplo, cuando alguien se casa, prometo, ¿cierto? ¿Será que Jesús está anulando toda posibilidad de compromiso, toda posibilidad de voto? ¿Será que un creyente nunca podrá ser sometido bajo juramento? Cuando una persona está en situaciones civiles o en situaciones jurídicas, hermanos, le hacen jurar por Dios que va a decir la verdad y solamente la verdad. ¿Será que un creyente se tendrá que negar a eso? ¿Será que un hijo de Dios no puede decir no prometo porque Jesús dijo que no había que jurar ni por el cielo ni por la tierra? Muchas personas aseguran eso. Sin embargo, Jesús no está enseñando eso. Lo que Él está enseñando es que el sí del creyente es suficiente. El no del creyente es suficiente. Él no necesita hablar bajo juramento para hablar con verdad. Él no necesita hacer una promesa en el nombre de Dios para que se considere honesto lo que está diciendo. El ciudadano del reino, su sí es un juramento, su no es un juramento, porque los hijos de Dios no se caracterizan por caminar hipócritamente, ni de una manera parcial, sino que los hijos de Dios entienden de que para Dios la mentira es mentira y la verdad es verdad. En eso, hermanos míos, nosotros todos conocemos de que para Dios no existe tal cosa como un término medio. No existe la media verdad, no existe la media mentira. Así enseñaron los antiguos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. Ustedes no necesitan hablar bajo juramento. Ustedes no necesitan hacer un pacto o hacer una ceremonia para que en realidad tomen en consideración como honesto, como íntegro, como transparente lo que están diciendo. Basta que la palabra salga de su boca y eso es bajo juramento. Basta que ustedes digan sí y eso es suficiente. Basta que ustedes digan no y eso es suficiente, porque los ciudadanos del reino están continuamente en la presencia de Dios. Están continuamente bajo su mirada. Por lo tanto, hermanos, Jesús no está negando el uso de juramentos. Así que si alguien se va a casar puede prometer y debe prometerlo. Pero debe saber que el que promete no debe tardar en cumplir. No debe tardar en cumplir, porque Dios lo exige. Dios exige el cumplimiento de la promesa. Por eso cuando alguien se casa, hermanos, tiene que saber muy bien lo que está haciendo. Porque no solamente le está prometiendo al que está al frente que le va a ser fiel, o como cuando el hombre o la mujer dice que está prometiendo serle fiel, abandonando a todos los demás y solamente tomándolo a él o a ella como esposa o esposo, sino que ese pacto está hecho delante de Dios. Hermanos, ese es el peso mayor. Y eso es lo que está enseñando el Señor Jesús a sus discípulos. Ustedes dicen sí y para Dios es un juramento. Ustedes dicen no y para Dios es un juramento. Ah, es que yo no juré por nada. No, los ciudadanos del reino no se conducen de esa manera. Hermano, ¿vamos a ir a tal parte? Sí, perfecto. Ese hermano tiene que estar. ¿Vamos a hacer tal cosa? Sí, entonces eso se hace, hermanos. Porque la palabra en el reino de los cielos pesa más que cualquier cosa. Y eso es lo que Jesús les está enseñando. La palabra de ustedes, lo que salga de sus bocas, tiene que ser una realidad para que el mundo entero comprenda que ustedes son la sal, que ustedes son la luz. Ustedes no necesitan juramento. Y si bien, hermanos míos, creo que nuestro texto no habla directamente del nuevo pacto o del compromiso de que Dios ha hecho, ¿cierto?, con su iglesia, creo que es imposible no pensar que el Dios que se ha comprometido desde el principio, el Dios que hizo juramento a Abraham, el Dios que hizo juramento a David, el Dios que hizo juramento y pacto eterno con su Hijo Jesucristo, hermanos. Es imposible no pensar en eso. Y, por ejemplo, pensar en Jeremías 32:40, cuando Él dice, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien,
y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hermanos, ese pacto, ese juramento, esa promesa fue sellada y ratificada con la sangre de Cristo. Por lo tanto, hermanos, no hay posibilidad de que eso no se cumpla. Y así, hermanos, como Dios es un Dios de juramento, es un Dios de compromiso, es un Dios devoto, al mismo tiempo también Dios, hermanos, quiere que nosotros como su pueblo caminemos de la misma manera, de que nuestro hablar sea sí y que nuestro hablar sea no. Porque todo lo que no procede de esto, de mal procede. Toda evasión, todo juramento por cosas superficiales, hermanos, significa que estamos evadiendo el asunto. Significa que tenemos la intención de no cumplir. Yo una vez más saco a colación algo que va a ser mi caballo de batalla por mucho tiempo. Todo aquel que se quiere casar con separación de bienes no se case, no quiere casarse. No quiere casarse, porque si quisiera casarse entendería que el matrimonio todo es en común. Todo, ya son uno solo, hermanos. Eso es una mentira, eso es un engaño, hermanos. Dios no inhabilita el juramento. Cualquiera de nosotros que se vea expuesto a jurar o a decir la verdad y nada más que la verdad. Hay lugares donde no sé si todavía existe, pero lo hacían con la Biblia en la mano. Eso da a entender que a pesar que hay naciones paganas, tienen en alta estima el que el juramento se haga en el nombre de Dios. Y Dios es el único, hermanos, que conoce si el corazón está dispuesto a rendir lo que prometió. Solo Dios conoce si nuestro juramento o nuestro sí o nuestro no fue con integridad. Mire lo que dice Proverbios 12:22. Que los labios del mentiroso son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y me gusta mucho el Salmo 51:66, porque David expresa una verdad que nosotros muchas veces ignoramos. Estamos solos, por lo tanto no necesitamos hablar con tanta verdad. Nadie nos está mirando, por lo tanto no necesitamos ser tan íntegros ni tan transparentes. Pero el rey David dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Oh, hermanos, Dios ama la verdad en lo íntimo. Por lo tanto, hermanos, yo nunca he tomado el nombre del Señor, nunca he jurado por el Señor. Si yo dije sí y no cumplí, estoy tomando su nombre en vano. Pero como tanto, ese es el espíritu de la ley. Los ciudadanos del reino se conducen en verdad, porque eso es muy claro en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23 y 24. El que me ama, mi palabra guardará. Y el que no me ama, no guarda mi palabra. Por lo tanto, hermanos míos, claramente nosotros podemos ver que en conclusión de todos, hermanos, Dios es un Dios de juramento. Y Él no ha imposibilitado que nosotros hagamos juramento. Si nos vemos envueltos en alguna situación donde tengamos que hacerlo, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Sin embargo, la enseñanza correcta de Jesús, el sentido correcto de Jesús, es que aprendamos a ser hombres y mujeres íntegros. Hombres y mujeres que hablemos con verdad, que no vayamos con la intención de engañar, que no vayamos con la intención de aparentar, porque por más que critiquemos a los escribas y los fariseos, cuando actuamos con engaño, cuando actuamos falsamente, estamos teniendo conductas farisaicas, hermanos. Estamos conduciéndonos como religiosos, siendo mera apariencia, siendo solamente personas que buscan el favor y el reconocimiento de las personas. Muchas veces hay personas que cuando están envueltos ante tantas personas y les piden algo, dicen sí, yo lo haré para no quedar mal delante de las personas. Pero su intención no es hacerlo. Dios dice no, esa no es la manera en la que se conducen los ciudadanos del reino. Y me explico de una manera más clara. En algún momento, hermanos, en algún momento a mí me pidieron algo, me pidieron un favor para hacerlo. Y dije que sí solamente porque me lo hicieron delante del público, pero mi corazón regañaba porque no quería hacerlo. Hermanos, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Eso es actuar sin verdad.
Por lo tanto, hermanos, cuando nuestro sí sea sí, está involucrando el corazón, que no sea solo la boca, que el corazón también diga sí, que si nuestra boca dice no, que nuestro corazón también diga no, porque todo lo que no procede de esto, procede de mal. ¿Qué importa, hermanos, mostrarle a la gente una faceta de nosotros si nuestro corazón es otra cosa? ¿Qué importa con aparentar que somos íntegros y que somos justos y que somos intachables si a la primera oportunidad tomamos lo que no es nuestro? Si a la primera oportunidad no cumplimos nuestros compromisos, no cumplimos nuestras obligaciones, hermanos. Cuando alguien dice sí o alguien dice no, hay una persona que va a ser afectada si usted no cumple o si yo no cumplo. Alguien va a ser dañado, pero quédese con esto en este día. Principalmente, el nombre de Dios será profanado y Dios no toma por inocente al que hace tal cosa. Nosotros no somos personas que ignoramos a Dios, no somos personas que no conocemos a Dios. Por lo tanto, hermanos, que esta palabra de hoy nos sirva a nosotros para poder reconocer que en realidad necesitamos la ayuda del Espíritu para conducirnos con integridad. Necesitamos la ayuda del Espíritu para ser hombres de verdad, mujeres de verdad, que amen al Señor y que estén dispuestos a conducirse rectamente en su camino. Amén. Pongámonos en pie, hermanos. Eterno Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, una vez más, Dios mío, le damos muchas gracias. Gracias por este tiempo que usted nos ha permitido de poder ser expuestos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos que somos faltos de integridad. Reconocemos que aún la mentira está presente en nosotros. Reconocemos, Dios mío, que muchas veces no hemos actuado con verdad, pero necesitamos que eso sea una realidad en nosotros. Pero, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. No hay fruto, Señor, si no permanecemos en usted. Por eso, Espíritu Santo, te rogamos que nos ayudes a ser hombres de palabra, mujeres de palabra, Señor, que en realidad representemos el reino de los cielos, que aquellos que hemos sido adoptados, Señor, podamos reflejar el carácter de nuestro Padre, quien es el Padre de la verdad, porque el padre de mentira es Satanás, y él ha sido mentiroso desde el principio. Señor, aparta de nosotros toda mentira, todo engaño, toda falsedad, y que podamos conducirnos con integridad en nuestro corazón, Señor. Que podamos retener nuestra integridad, aún bajo presión, aún en momentos difíciles, aún en momentos, Dios mío, donde lo más oportuno es salir del paso con una mentira, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, para que las situaciones ni el contexto hagan de nosotros, Dios mío, personas distintas, sino que aprendamos a conducirnos rectamente, no importando la situación, no importando el escenario complejo. Esto solo, Dios, es posible si tú nos asistes y si nos capacitas para vivir, Dios mío, como la sal de esta tierra y como la luz de este mundo. Encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor, y confiamos en tu dirección, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén.